El aire helado de diciembre penetraba por las ventanas del estudio de Adelaide Frost Hollow mientras releía por quinta vez el anuncio que había escrito. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío que calaba la modesta casa londinense, sino por lo que estaba a punto de hacer. Sobre el escritorio descansaba el periódico The Morning Chronicle, abierto en la sección de anuncios personales, donde en pocas horas aparecería su mensaje. Dama respetable de buena familia busca caballero de honor para compromiso matrimonial inmediato. Discreción absoluta garantizada. Responder al apartado postal 247. Adelaide cerró los ojos con fuerza. Hace 6 meses, jamás habría imaginado que llegaría a esto. Ella, la hija del distinguido profesor Frost Hollow, colocando un anuncio matrimonial como si fuera una comerciante buscando socio para un negocio. Pero las circunstancias no dejaban espacio para el orgullo. La puerta del estudio se abrió y entró su dama de compañía, la señora Beatrice Whitmore, con una bandeja de té humeante. «Señorita Adelaide, debe comer algo. Lleva todo el día encerrada aquí». «No tengo apetito, señora Whitmore», respondió Adelaide, guardando rápidamente el borrador del anuncio en el cajón. Beatrice dejó la bandeja sobre una mesa lateral y se acercó con expresión preocupada. Era una mujer de 50 años que había servido a la familia Frost Hollow durante 2 décadas y conocía a Adelaide desde que era una niña. «Sé que está angustiada por el testamento de su padre, pero debe mantener sus fuerzas. El abogado vendrá mañana para la lectura oficial». Adelaide asintió sin mirarla. El testamento. Esas palabras resonaban en su mente como una sentencia. Su padre había fallecido 3 semanas atrás, víctima de una neumonía que se lo llevó en cuestión de días. Y ahora, el señor Pemberton, el abogado familiar, había dejado claro que existía una cláusula en el testamento que Adelaide desconocía por completo. Una cláusula que dictaba su destino. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver las calles de Bloomsbury cubiertas de escarcha. Los faroles comenzaban a encenderse mientras los comerciantes cerraban sus tiendas. Londres se preparaba para la Navidad, con guirnaldas apareciendo en las puertas y vendedores ambulantes ofreciendo castañas asadas en cada esquina. Pero para Adelaide, esta Navidad no traería alegría. «¿Qué haré si pierdo esta casa?», susurró, más para sí misma que para Beatrice. «Es lo único que me queda de mi familia. No piense en eso ahora, querida. Mañana sabremos qué decía exactamente el testamento de su padre». Adelaide se volvió hacia ella con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Ya lo sé, señora Whitmore. El señor Pemberton fue bastante claro la semana pasada. Mi padre, en su particular manera de ver las cosas, estableció que yo solo podría heredar esta propiedad y su pensión si contraía matrimonio antes de mi 25º cumpleaños. Pero eso es el 26 de diciembre, completó Adelaide con voz quebrada. Tengo exactamente 23 días. Beatrice se llevó una mano al pecho, finalmente comprendiendo la magnitud del problema. ¿23 días? Pero eso es imposible. Ni siquiera hay tiempo para un cortejo apropiado, mucho menos para organizar una boda. Por eso coloqué el anuncio, admitió Adelaide, sacando nuevamente el papel del cajón. No tengo alternativa. Si no me caso, la casa pasará a manos de mi primo Clarence, quien ya ha dejado claro que la venderá de inmediato, y yo me quedaré sin nada, sin hogar, sin recursos. ¿Y qué hay de sus amistades? Seguramente alguien podría ayudarla. Adelaide negó con la cabeza lentamente, volviendo a sentarse en la silla frente al escritorio. Mis amistades son limitadas, señora Whitmore. Pasé los últimos 5 años cuidando a mi padre, asistiendo sus investigaciones, transcribiendo sus escritos. No tuve tiempo para bailes ni reuniones sociales. Las pocas familias que conocemos están en el campo por la temporada, y además necesitaría meses para establecer un cortejo apropiado. No tengo meses. Apenas tengo semanas. El silencio llenó la habitación mientras Beatrice procesaba la situación. Finalmente, con voz suave, preguntó, ¿y si alguien respondiera a ese anuncio? ¿Qué clase de hombre buscaría una esposa de esa manera? Alguien desesperado como yo, respondió Adelaide con sinceridad. Alguien que necesite un matrimonio por conveniencia, tanto como yo lo necesito, o tal vez alguien que simplemente vea esto como una transacción razonable. ¿Y si fuera un hombre deshonesto, un cazafortunas? Adelaide soltó una risa amarga. ¿Qué fortuna podría cazar? Esta casa es modesta, y la pensión de mi padre apenas alcanza para mantenerla. No, señora Whitmore,
Cualquier hombre que responda a este anuncio no lo hará por dinero. Entonces, ¿por qué? Eso, dijo Adelaide, mirando el anuncio una vez más, es exactamente lo que me preocupa. La mañana siguiente llegó con un cielo gris plomizo sobre Londres. Adelaide apenas había dormido, dando vueltas en su cama mientras su mente creaba escenarios cada vez más inquietantes sobre quién podría responder a su anuncio. Se vistió con cuidado, eligiendo su vestido más formal de color azul marino, y se recogió el cabello castaño en un moño elegante. Si iba a enfrentar la lectura oficial del testamento, al menos lo haría con dignidad. El señor Pemberton llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre delgado de unos 60 años, con gafas de montura dorada y un maletín de cuero gastado que probablemente había visto décadas de asuntos legales. Lo recibieron en la sala principal, donde Beatriz había preparado té y algunas galletas. Señorita Frost Hollow, comenzó el abogado después de los saludos formales. Lamento que nos reunamos bajo estas circunstancias. Su padre era un hombre brillante y su pérdida es sentida por toda la comunidad académica. Gracias, señor Pemberton, respondió Adelaide, manteniendo las manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Podemos proceder. Entiendo que hay asuntos urgentes que resolver. El abogado asintió y abrió su maletín, extrayendo varios documentos legales cuidadosamente organizados. En efecto, como le mencioné la semana pasada, su padre redactó su testamento hace aproximadamente 3 años, poco después de su primer ataque de salud. El documento es bastante específico en sus términos. Adelaide asintió, preparándose para lo que vendría. La propiedad ubicada en el número 32 de Russell Square, junto con todos sus contenidos y pertenencias, así como la pensión anual de 300 libras establecida por la Universidad de Londres en reconocimiento a los servicios académicos del profesor Frost Hollow, serán heredados por su única hija, Adelaide Margaret Frost Hollow, bajo la siguiente condición: que la mencionada heredera contraiga matrimonio legítimo antes de cumplir 25 años de edad. El abogado hizo una pausa, mirando a Adelaide por encima de sus gafas. Su cumpleaños es el 26 de diciembre, ¿correcto? Sí, confirmó Adelaide con voz apenas audible. Eso nos deja exactamente 23 días a partir de hoy. Si para la medianoche del 25 de diciembre usted no ha contraído matrimonio legal, la propiedad y la pensión pasarán automáticamente a su pariente masculino más cercano, que según nuestros registros es su primo, el señor Clarence Frost Hollow, actualmente residente en Birmingham. Adelaide sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Escucharlo de manera tan formal, tan definitiva, hacía que la situación pareciera aún más desesperada. «¿Puedo preguntar?», intervino Beatriz, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, «¿por qué el profesor Frost Hollow estableció tal condición? Parece extraordinariamente restrictiva». El señor Pemberton guardó silencio por un momento, claramente incómodo. El profesor incluyó una carta explicativa que debía ser entregada a la señorita Frost Hollow tras su muerte. Con su permiso, procederé a leerla. Sacó un sobre sellado con el sello de la familia Frost Hollow. Lo abrió cuidadosamente y extrajo una carta escrita con la familiar caligrafía de su padre. Adelaide sintió un nudo en la garganta al reconocer esas letras que había visto miles de veces en manuscritos y notas académicas. El abogado comenzó a leer. «Mi querida Adelaide, si estás escuchando esta carta significa que he partido de este mundo y te he dejado sola. Por eso, he tomado medidas para asegurarme de que no permanezcas sola por mucho tiempo. Sé que dedicaste los mejores años de tu juventud a cuidarme, a asistir mi trabajo, sacrificando tu propia vida social y tus oportunidades de encontrar un compañero adecuado. Fue egoísta de mi parte permitirlo, aunque tu ayuda fue invaluable para mi investigación». Adelaide cerró los ojos, sintiendo las lágrimas acumularse. «Esta condición en mi testamento no es un castigo, hija mía, sino un empujón necesario. Conozco tu naturaleza. Sé que, dejada a tu suerte, te enterrarías en libros y estudios, viviendo una vida solitaria en esta casa. No quiero eso para ti. Mereces compañía, mereces construir una familia propia, mereces experimentar el amor que tu madre y yo compartimos durante nuestros breves años juntos. Si esta condición te parece dura, te pido perdón, pero confío en que encontrarás a alguien digno de ti, alguien que valore tu mente brillante y tu corazón bondadoso. No te conformes con menos de lo que mereces, incluso si el tiempo apremia.
Con todo mi amor, tu padre, Edmund Frost Hollow. El silencio que siguió fue denso y cargado de emoción. Adelaide se limpió discretamente las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «¿Y si no me caso?», preguntó finalmente. «Si dejo que la propiedad pase a Clarence, ¿qué sucedería conmigo?». El señor Pemberton la miró con genuina preocupación. «Su primo ya ha expresado su intención de vender la propiedad inmediatamente. No tiene obligación legal de proporcionarle alojamiento o manutención. Usted quedaría, efectivamente, sin hogar y sin ingresos. ¿Y mis pertenencias personales? ¿Los libros de mi padre? ¿Sus investigaciones? Todo lo que esté dentro de la propiedad pasaría a ser posesión del señor Clarence Frost Hollow. Él podría disponer de ello como considere apropiado». Adelaide sintió una oleada de pánico. Los años de investigación de su padre, su biblioteca personal, todos esos documentos invaluables que representaban décadas de trabajo académico, podrían terminar vendidos o desechados por Clarence, quien nunca había mostrado el menor interés por la vida intelectual. «Entonces no tengo opción», murmuró. «Me temo que no, señorita Frost Hollow. A menos que encuentre un esposo antes del 26 de diciembre, perderá todo». Después de que el señor Pemberton se marchó, Adelaide permaneció sentada en la sala, mirando fijamente el fuego que crepitaba en la chimenea. Beatriz se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. «Ya está hecho», dijo finalmente Adelaide. «El anuncio se publicó esta mañana. Ahora solo queda esperar». «¿Y si nadie responde?». Adelaide se volvió hacia ella con una expresión de determinación que no había mostrado antes. «Entonces buscaré otra manera. Iré a cada club social, a cada reunión, a cada evento al que pueda conseguir invitación. Hablaré con cada conocido de mi padre. Alguien, en algún lugar, debe conocer a un hombre que esté dispuesto a considerar esta propuesta». «Es muy valiente, querida». «No es valentía, señora Whitmore», respondió Adelaide con una sonrisa triste. «Es desesperación». Lo que Adelaide no sabía era que en ese preciso momento, a apenas 3 kilómetros de distancia, en una elegante mansión de Mayfair, un hombre leía ese mismo anuncio en su periódico matutino, y por razones que él mismo apenas comprendía, había decidido responder. El conde Victor Coldwin dejó el periódico sobre su escritorio y miró por la ventana hacia los jardines de su residencia. Navidad se acercaba, y con ella otra temporada de presión familiar, expectativas sociales y la interminable búsqueda de su madre por encontrarle una esposa adecuada. Tal vez, pensó, una solución poco convencional era exactamente lo que necesitaba. Tomó papel y pluma y comenzó a escribir su respuesta. Victor Coldwin observó la carta que acababa de escribir, cuestionándose por tercera vez si realmente debía enviarla. La luz invernal entraba por las amplias ventanas de su estudio, iluminando el papel con su caligrafía precisa y elegante. Era una respuesta breve, directa, casi comercial en su tono, exactamente lo que la situación requería. «Estimada señora, he leído su anuncio en The Morning Chronicle y me encuentro en posición de considerar su propuesta. Sugiero una reunión en terreno neutral para discutir los términos de un posible acuerdo. Si le parece conveniente, podríamos encontrarnos en la biblioteca pública de Bloomsbury mañana a las 3 de la tarde. Llevaré una copia del Times bajo el brazo izquierdo para identificación. Atentamente, un caballero interesado. No había incluido su nombre ni su título. Si esta mujer conociera su verdadera identidad, probablemente huiría pensando que se trataba de una broma cruel, o peor aún, intentaría aprovecharse de su posición. Víctor había aprendido hacía mucho tiempo que su título de conde atraía todo tipo de atención indeseada, especialmente de madres ambiciosas con hijas casaderas. La puerta del estudio se abrió sin que llamaran y entró su hermana menor, Lady Catherine Coldwin, con su habitual energía y falta de ceremonias. «Víctor, mamá está absolutamente insoportable esta mañana. Ha invitado a Lady Pemberton y a su hija Cordelia para el té de esta tarde. Y ya sabes lo que eso significa». Víctor suspiró, guardando rápidamente la carta en el cajón del escritorio. «Otro intento de emparejamiento, supongo». «El tercero esta semana», respondió Catherine, dejándose caer en el sofá de terciopelo verde que ocupaba un lado del estudio. «Cordelia es encantadora, pero tiene la conversación de una planta ornamental. Solo habla del clima y de los vestidos que vio en la última exhibición de la modista francesa. Y sin embargo, nuestra madre la considera la candidata perfecta para convertirse en la próxima condesa de Coldwind», dijo Víctor con ironía,
volviéndose hacia la ventana. Catherine lo observó con atención. Su hermano había estado particularmente distante las últimas semanas, más de lo habitual. A sus 29 años, Víctor era considerado uno de los solteros más codiciados de Londres. Apuesto, rico, con un título respetable y una inteligencia aguda que lo distinguía en los círculos políticos y sociales, pero también era profundamente reservado, casi melancólico en ocasiones. ¿Qué está pasando realmente, Víctor?, preguntó Catherine con suavidad. Has estado extraño desde que regresaste de Escocia el mes pasado. Víctor guardó silencio por un momento largo. Su viaje a Escocia había sido para visitar la tumba de su padre, en el 10º aniversario de su muerte. Ese viaje le había recordado las expectativas que pesaban sobre él: continuar el linaje, mantener el honor familiar, cumplir con su deber hacia el condado y hacia todas las personas que dependían de él. Estoy cansado, Catherine, admitió finalmente. Cansado de las expectativas, de las presentaciones interminables, de las jóvenes que me miran y solo ven un título y una fortuna. Cansado de fingir interés en conversaciones insípidas y de asistir a eventos donde soy exhibido como un premio a conquistar. Entonces dile a mamá que necesitas tiempo. Ya lo he hecho, múltiples veces, pero ella está convencida de que si no me caso pronto, me convertiré en un ermitaño amargado que vive solo en esta mansión con sus libros y sus inversiones. Catherine se levantó y caminó hacia su hermano, colocando una mano en su hombro. ¿Y qué quieres tú, Víctor? No lo que mamá quiere, no lo que la sociedad espera. ¿Qué quieres realmente? Víctor pensó en la carta guardada en el cajón. Era una pregunta que se había estado haciendo últimamente con creciente frecuencia. Cuando vio ese anuncio en el periódico esa mañana, algo en su simplicidad honesta lo había atraído. Una mujer que necesitaba un esposo por razones prácticas, sin pretensiones románticas, sin expectativas imposibles. Una transacción clara y directa. Tal vez lo que necesitaba era exactamente eso. Un matrimonio sin las complicaciones del amor. Un acuerdo que satisficiera las demandas sociales sin comprometer su libertad emocional. Después de todo, había visto demasiados matrimonios de su círculo social convertirse en campos de batalla de resentimientos y decepciones mutuas. Al menos un matrimonio de conveniencia tenía la honestidad de sus intenciones desde el principio. Quiero paz, Catherine, respondió finalmente. Quiero poder cumplir con mis obligaciones sin sentir que estoy sacrificando mi integridad en el proceso. Eso es bastante filosófico para las 11 de la mañana, bromeó Catherine, tratando de aligerar el ambiente. Pero lo entiendo. Solo desearía que encontraras a alguien que te hiciera feliz, no solo a alguien apropiado. A veces lo apropiado es suficiente. Esa tarde, después de soportar el té con Lady Pemberton y su hija, durante el cual Cordelia efectivamente habló extensamente sobre el clima y los últimos diseños parisinos, Víctor salió a caminar por las calles de Mayfair. Necesitaba aire fresco y espacio para pensar. La carta seguía en el cajón de su escritorio sin enviar. Las calles estaban animadas con preparativos navideños. Trabajadores colgaban decoraciones en las fachadas de las tiendas elegantes, y grupos de cantantes ambulantes ofrecían villancicos a cambio de unas monedas. Víctor caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pasos lo guiaran mientras su mente trabajaba en el problema que lo ocupaba. ¿Realmente estaba considerando responder a un anuncio matrimonial? Era absurdo, imprudente, completamente fuera de lugar para alguien de su posición. Y sin embargo, había algo liberador en la idea. Una mujer que no conocía su identidad, que no lo buscaba por su título o su fortuna. Una mujer que aparentemente necesitaba un esposo tanto como él necesitaba librarse de la presión constante de su madre y de la sociedad. Sus pasos lo habían llevado, sin que se diera cuenta conscientemente, hasta Bloomsbury. Era un barrio más modesto que Mayfair, hogar de académicos, escritores y profesionales. Las casas eran más pequeñas pero bien mantenidas, con un aire de respetabilidad intelectual que Víctor siempre había encontrado reconfortante. Se detuvo frente a la biblioteca pública, el mismo lugar que había sugerido en su carta para el encuentro. Era un edificio de piedra gris con grandes ventanas y una entrada imponente. Había pasado muchas tardes de su juventud en lugares como este, escapando de las expectativas sociales para perderse en libros de historia y filosofía. Víctor miró su reloj de bolsillo. Eran casi las 4 de la tarde.
Mañana, a esta misma hora, si enviaba la carta, podría estar conociendo a la mujer del anuncio. La idea lo llenaba de una mezcla extraña de anticipación y aprehensión. Tomó una decisión. Regresaría a casa, enviaría la carta esa misma noche y acudiría a la cita. Al menos podría conocer a la mujer y evaluar la situación. Si resultaba ser inapropiada o la propuesta poco razonable, simplemente se retiraría. No había compromiso en una conversación. Adelaide pasó los 2 días siguientes en un estado de ansiedad constante. Había recibido 5 respuestas a su anuncio, todas entregadas al apartado postal que había arrendado específicamente para este propósito. 3 de ellas las descartó de inmediato. Una estaba escrita con ortografía deplorable y proponía matrimonio inmediato sin siquiera conocerse. Otra venía de un hombre que admitía abiertamente estar huyendo de deudas de juego, y la tercera era claramente de alguien mucho mayor quien buscaba más una enfermera que una esposa. Las otras 2 respuestas eran más prometedoras. Una venía de un comerciante viudo con 2 hijos pequeños, que explicaba honestamente que necesitaba una madre para sus niños y alguien que ayudara con el negocio familiar. La otra era la carta breve y directa del caballero anónimo que proponía encontrarse en la biblioteca de Bloomsbury. Había algo en esa segunda carta que llamó la atención de Adelaide. La caligrafía era educada, el tono era respetuoso pero directo, y la sugerencia de un lugar público para el encuentro demostraba cierta consideración por su seguridad y reputación. Además, cualquier hombre que sugiriera una biblioteca como punto de encuentro probablemente valoraba los libros, lo cual era importante para ella. Decidió responder a ambos, programando encuentros en días diferentes. El del caballero anónimo sería primero, al día siguiente a las 3 de la tarde, en la biblioteca. El comerciante viudo tendría que esperar hasta el día posterior. La mañana del encuentro, Adelaide cambió de vestido 3 veces antes de finalmente decidirse por uno de lana color burdeos, con detalles discretos en el cuello y los puños. Era elegante, pero no ostentoso, apropiado para una mujer respetable pero no demasiado formal. Se recogió el cabello en un moño suave, permitiendo que algunos rizos enmarcaran su rostro, y se pellizcó las mejillas para darles un poco de color. «Se ve hermosa, señorita Adelaide», comentó Beatriz, quien había insistido en acompañarla hasta la biblioteca. «Estoy segura de que este caballero será apropiado. O podría ser un completo desastre», respondió Adelaide nerviosamente. «Beatriz, ¿qué estoy haciendo? Voy a encontrarme con un extraño completo con la intención de proponerle matrimonio. Esto es una locura, es una necesidad», corrigió Beatriz firmemente. «Y está haciendo lo correcto. Su padre hubiera querido que luchara por su hogar y su futuro». Adelaide asintió, tratando de calmar los nervios que revoloteaban en su estómago. Tomó su bolso y su capa, y juntas salieron hacia la biblioteca. El recorrido a pie era corto, apenas 15 minutos desde su casa, pero cada paso parecía aumentar su ansiedad. La biblioteca de Bloomsbury era un refugio familiar para Adelaide. Había pasado innumerables horas allí durante su adolescencia, investigando para los proyectos de su padre o simplemente disfrutando de la tranquilidad que ofrecía el lugar. Conocía cada sección, cada rincón silencioso donde uno podía leer sin ser molestado. Llegaron exactamente a las 3 en punto. Beatriz se quedó cerca de la entrada, lo suficientemente lejos para darle privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. Adelaide entró en la sala principal, sus ojos escaneando el lugar en busca de un hombre con una copia del Times bajo el brazo izquierdo. La biblioteca estaba moderadamente llena para una tarde de miércoles. Varios estudiantes universitarios ocupaban mesas cerca de las ventanas. Un anciano caballero dormitaba en un sillón junto a la chimenea, y 2 mujeres conversaban en susurros cerca de la sección de literatura. Y entonces lo vio, de pie junto a la sección de historia, fingiendo examinar un libro pero claramente esperando. Había un hombre alto de aproximadamente 30 años. Llevaba un abrigo oscuro de corte impecable, pantalones grises y botas pulidas. Su cabello era de un castaño oscuro, ligeramente ondulado, y su postura era la de alguien acostumbrado a la confianza y el privilegio. Bajo su brazo izquierdo, tal como había prometido, llevaba una copia del Times. Adelaide sintió su corazón acelerarse. Este hombre no era lo que había esperado. Por su vestimenta y su porte,
Claramente no era un hombre común buscando un matrimonio de conveniencia por necesidad económica, lo cual planteaba la pregunta: ¿por qué alguien así respondería a su anuncio? Respiró profundamente, se alisó la falda y caminó hacia él. Víctor la vio acercarse antes de que ella hablara. Era una mujer joven, probablemente de poco más de 20 años, con cabello castaño oscuro y ojos que parecían evaluar todo a su alrededor con inteligencia aguda. Su vestido era de buena calidad, pero no de la última moda, lo que sugería una situación económica cómoda pero no opulenta. Caminaba con la espalda recta, con una dignidad que él encontró inmediatamente atractiva. ¿Es usted el caballero que respondió a mi anuncio?, preguntó ella en voz baja cuando llegó a su lado, lo suficientemente cerca para no ser escuchada por otros, pero manteniendo una distancia respetable. «Lo soy», respondió Víctor, su voz profunda pero suave. «¿Y usted es la dama que lo colocó?» «Adelaide Frost Hollow», se presentó ella, sin extender la mano, manteniendo las formalidades apropiadas. «Gracias por venir». «Víctor», respondió él, decidiendo en el último momento no revelar su apellido ni su título todavía. «El placer es mío, señorita Frost Hollow». Se miraron en silencio por un momento, cada uno evaluando al otro. Adelaide notó la calidad de su ropa, la forma en que otros visitantes de la biblioteca lo miraban con deferencia. Este era claramente un hombre de posición, lo cual hacía su presencia allí aún más desconcertante. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar con más privacidad?», preguntó Víctor, consciente de que varios pares de ojos curiosos comenzaban a observarlos. Adelaide asintió y lo guió hacia una pequeña sala de lectura en el segundo piso, raramente usada a esa hora del día. Era una habitación circular con estantes de libros cubriendo las paredes y una mesa redonda en el centro. Dos ventanas ofrecían vistas a la calle abajo, donde Adelaide podía ver a Beatrice esperando pacientemente. Se sentaron uno frente al otro en la mesa, y Adelaide juntó las manos sobre su regazo, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. «Debo admitir, señor Víctor, que su presencia aquí me sorprende. Por su apariencia, no parece el tipo de hombre que necesitaría responder a un anuncio matrimonial». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Víctor. Era directa, lo cual apreciaba. «Y usted, señorita Frost Hollow, no parece el tipo de mujer que necesitaría colocar uno. Sin embargo, ambos estamos aquí. ¿Por qué no empezamos con honestidad? ¿Cuál es su situación?». Adelaide dudó solo un momento antes de decidir que él tenía razón. La honestidad era necesaria si esto iba a funcionar. «Mi padre falleció hace un mes. Era profesor en la Universidad de Londres. En su testamento estableció que solo puedo heredar nuestra casa y su pensión si me caso antes de cumplir 25 años. Mi cumpleaños es el 26 de diciembre. Tengo exactamente 21 días». Víctor asintió lentamente, procesando la información. Era una situación difícil, pero no inusual en la época. Muchos padres establecían condiciones similares, aunque generalmente con más tiempo de gracia. «¿Y si no se casa, qué sucede?». «Todo pasa a mi primo, quien venderá la casa inmediatamente. Me quedaré sin hogar y sin recursos. Los años de investigación de mi padre, su biblioteca personal, todo se perderá o será vendido a cualquiera que ofrezca el mejor precio». La frustración y el miedo en su voz eran genuinos, y Víctor sintió una punzada de empatía. Conocía demasiado bien el peso de las expectativas familiares y las consecuencias de no cumplirlas. «Entiendo», dijo finalmente. «Y ahora permítame explicar mi situación con igual honestidad». Adelaide se inclinó ligeramente hacia adelante, su curiosidad evidente. «Tengo 29 años y enfrento presión constante de mi familia para casarme. Mi madre ha convertido mi vida social en una procesión interminable de presentaciones con jóvenes apropiadas, todas las cuales me ven como un medio para alcanzar posición y seguridad financiera. Estoy cansado de las falsedades, de las expectativas románticas que inevitablemente llevan a la decepción. Cuando vi su anuncio, vi una oportunidad para un acuerdo honesto, sin pretensiones». «¿Un matrimonio de conveniencia?», preguntó Adelaide. «Exactamente. Usted obtiene la seguridad que necesita para conservar su hogar y su independencia. Yo obtengo libertad de la presión familiar y un matrimonio sin las complicaciones emocionales que he visto destruir tantas uniones en mi círculo social». Adelaide lo estudió cuidadosamente. Había algo que él no estaba diciendo, podía sentirlo, pero por ahora su propuesta parecía razonable, incluso sensata, dadas las circunstancias de ambos.
¿Y qué esperaría de este matrimonio?, preguntó directamente. ¿Qué obligaciones tendría yo como su esposa? Víctor había pensado en esta pregunta durante toda la noche anterior. Respeto mutuo, discreción y la apariencia de un matrimonio respetable ante la sociedad. Más allá de eso, podríamos mantener vidas en gran parte independientes. Yo no interferiría en sus actividades diarias y esperaría la misma cortesía a cambio. ¿Y en cuanto a los aspectos más íntimos del matrimonio?, preguntó Adelaide, sintiendo sus mejillas arder pero determinada a tener claridad completa. Víctor apreció la franqueza de Adelaide al hacer esa pregunta tan delicada. No era común que una dama de su posición hablara tan abiertamente sobre tales asuntos, pero las circunstancias extraordinarias claramente requerían conversaciones extraordinarias. «Seré completamente honesto con usted, señorita Frost Hollow», respondió, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No esperaría ninguna obligación conyugal, a menos que ambos lo acordáramos mutuamente en el futuro. Este sería un matrimonio en papel, al menos inicialmente. Su independencia sería respetada». Adelaide sintió una oleada de alivio mezclada con una extraña sensación de decepción que no supo interpretar. Asintió lentamente. «Eso me parece razonable. Y en cuanto a residencia, ¿dónde viviríamos? Tengo una propiedad en Mayfair donde resido actualmente. Es suficientemente grande para que cada uno tenga sus propios espacios privados. Sin embargo, entiendo que usted desea conservar la casa de su padre. Podríamos mantener ambas residencias y usted podría pasar tiempo allí cuando lo desee». La generosidad de la oferta sorprendió a Adelaide. Este hombre era claramente adinerado, mucho más de lo que ella había anticipado, lo cual planteaba nuevamente la pregunta que no podía ignorar por más tiempo. «Señor Víctor, debo preguntarle directamente, ¿por qué está realmente aquí? Un hombre de su evidente posición y recursos no necesita responder a un anuncio en el periódico para encontrar esposa. ¿Qué es lo que no me está diciendo?». Víctor guardó silencio por un momento largo, debatiendo internamente cuánto debía revelar. Finalmente, decidió que cierto nivel de honestidad era necesario, aunque no completo. «Tiene razón en que hay más en mi situación de lo que he revelado. Mi familia tiene ciertas expectativas sobre con quién debería casarme, expectativas que encuentro sofocantes. Al responder a su anuncio de manera anónima, puedo elegir mi propio camino sin la interferencia o aprobación de otros. Es mi forma de mantener algo de autonomía en una vida que a menudo siento que no me pertenece». No era mentira. Solo no era toda la verdad. Adelaide pareció aceptar esta explicación, aunque Víctor podía ver en sus ojos que aún tenía dudas. «Entiendo el deseo de autonomía», dijo ella suavemente. «He vivido los últimos 5 años bajo las decisiones de mi padre, por bien intencionadas que fueran. La idea de finalmente tener control sobre mi propia vida es casi irresistible. Entonces tal vez podamos ayudarnos mutuamente a conseguir esa libertad», sugirió Víctor. Adelaide lo miró directamente a los ojos. Había algo en este hombre que la intrigaba profundamente. Era educado, claramente inteligente, y parecía genuinamente interesado en un arreglo que beneficiara a ambos. Pero también había una tristeza en sus ojos, una especie de cansancio que reconocía porque lo veía en su propio reflejo cada mañana. «Si procediéramos con esto», dijo Adelaide cuidadosamente, «necesitaría suceder rápidamente. Como mencioné, tengo apenas 21 días. ¿Está preparado para un compromiso tan apresurado?» «Lo estoy. De hecho, la rapidez me conviene. Cuanto antes nos casemos, antes termina la presión familiar que enfrento». «¿Y su familia? ¿Qué pensarán de un matrimonio tan repentino con una mujer que nunca han conocido?». Víctor sonrió levemente, una expresión que no alcanzó completamente sus ojos. «Se sorprenderán, sin duda, pero eventualmente lo aceptarán. No tienen alternativa». Adelaide asintió, aunque algo en su tono la inquietaba. Había una determinación casi desafiante en sus palabras, como si este matrimonio fuera tanto sobre rebelión como sobre conveniencia. «Hay algo más que debo mencionar», dijo Adelaide, decidiendo que si iban a hacer esto, toda la honestidad posible era esencial. «No tengo dote significativa que ofrecer. La casa de mi padre tiene cierto valor, pero es modesta comparada con lo que imagino es su nivel de vida habitual, y la pensión apenas alcanza para mantener la propiedad. No busco fortuna, señorita Frost Hollow. Tengo recursos propios suficientes. Lo que busco es un acuerdo honesto y mutuamente beneficioso.
Usted me ha ofrecido eso. Se miraron en silencio nuevamente, cada uno evaluando al otro, tratando de determinar si realmente podían confiar en la persona sentada frente a ellos. Era un momento extraño, casi surrealista, negociar los términos de un matrimonio con un virtual desconocido en una biblioteca silenciosa, mientras el mundo continuaba ajeno afuera. Entonces, dijo finalmente Adelaide, su voz apenas un susurro. Estamos de acuerdo, procederemos con este matrimonio. Víctor extendió su mano sobre la mesa, un gesto sorprendentemente formal, dadas las circunstancias. Estamos de acuerdo, pero con una condición adicional. Debemos mantener esto en completa confidencialidad hasta después de la boda. No quiero que interferencias externas compliquen nuestros planes. Adelaide tomó su mano, sintiendo el firme apretón y el calor que contrastaba con el frío de la biblioteca. Acordado, señora Whitmore, mi dama de compañía ya sabe de mi situación, pero nadie más necesita saber hasta que sea absolutamente necesario. Perfecto. Entonces, permítame ocuparme de los arreglos legales. Puedo tener la licencia especial lista en 3 días. ¿Le parecería apropiado casarnos el sábado de la próxima semana? Adelaide sintió vértigo ante la rapidez con la que esto estaba sucediendo. Apenas hacía 10 minutos había conocido a este hombre y ahora estaban programando su boda para dentro de una semana. El sábado estaría bien, respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. ¿Dónde se realizaría la ceremonia? Conozco a un vicario discreto en Kensington que puede oficiar una ceremonia privada. Solo necesitaremos 2 testigos además de nosotros. ¿La señora Whitmore podría servir como uno? Sí, estoy segura de que aceptaría. Excelente. Yo proporcionaré el segundo testigo. Entonces, a menos que tenga más preguntas o preocupaciones, sugiero que nos reunamos una vez más antes de la boda para finalizar cualquier detalle pendiente. Adelaide asintió, su mente girando con todo lo que acababa de acordar. Se puso de pie, y Víctor hizo lo mismo inmediatamente, su comportamiento cortés y apropiado en todo momento. Señor Víctor, dijo ella mientras se preparaban para despedirse, sé que esto es un arreglo poco convencional, pero aprecio su honestidad y su disposición a considerar mi situación. Espero que este acuerdo nos traiga a ambos la paz que buscamos. Yo también, señorita Frost Hollow, yo también. Se separaron con un simple asentimiento, sin más contacto físico. Adelaide bajó las escaleras de la biblioteca con las piernas temblorosas, encontrando a Beatriz exactamente donde la había dejado. ¿Y bien?, preguntó la mujer mayor ansiosamente. ¿Cómo fue? ¿Es un hombre apropiado? Adelaide miró hacia atrás a través de las ventanas de la biblioteca, donde podía ver la silueta de Víctor aún de pie en la sala de lectura, aparentemente perdido en sus propios pensamientos. «Es apropiado», respondió lentamente. «O al menos, espero que lo sea. Nos casaremos el sábado de la próxima semana». Beatrice se llevó una mano al pecho, claramente sorprendida por la rapidez de la decisión. «¿Tan pronto? ¿Estás segura de esto, querida?» «No», admitió Adelaide con una risa nerviosa. «No estoy segura de nada, pero no tengo tiempo para certezas. Solo tengo tiempo para decisiones, y esta es la mejor que puedo tomar dadas las circunstancias». Mientras caminaban de regreso a casa, Adelaide no podía dejar de pensar en los ojos de Víctor, en la tristeza que había visto allí. Había secretos en ese hombre, cosas que no le había dicho, pero ella también tenía sus propios miedos y dudas que no había compartido completamente. Tal vez, pensó, todos llevamos secretos. Tal vez el matrimonio que estaban a punto de contraer era honesto precisamente porque reconocía esa realidad fundamental de la naturaleza humana. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus secretos estaban a punto de colisionar de maneras que ninguno había anticipado, y que la conveniencia que buscaban sería desafiada por algo que ninguno de los dos había planeado. Sentimientos genuinos que comenzarían a desarrollarse precisamente porque habían acordado no esperarlos. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre Londres, inusual para diciembre. Adelaide se despertó temprano con los nervios revoloteando en su estómago como mariposas atrapadas. Hoy se casaría con un hombre que apenas conocía, un extraño llamado Víctor, cuyo apellido aún desconocía. Era absurdo, imprudente y absolutamente necesario. Beatrice entró a su habitación con una bandeja de té y tostadas que Adelaide apenas pudo tocar. «Debe comer algo, señorita Adelaide.
Será un día largo. No puedo, señora Whitmore. Siento que si como algo, lo perderé inmediatamente. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana en una pequeña capilla en Kensington. Víctor había enviado un carruaje para recogerlas, un vehículo elegante con el escudo de armas cubierto discretamente, otro recordatorio de que había mucho sobre él que Adelaide aún no sabía. Se vistió con su mejor vestido, uno de seda color marfil que había sido de su madre. Beatrice le había cosido pequeñas perlas en el cuello y los puños durante la semana, transformándolo en algo apropiado para una novia. No era el elaborado vestido de boda con el que alguna vez había soñado cuando era niña, pero era hermoso a su manera sencilla. El viaje a Kensington transcurrió en silencio. Adelaide miraba por la ventana del carruaje, observando las calles de Londres pasar, preguntándose si estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero cada vez que dudaba, recordaba la alternativa: perder la casa de su padre, ver los años de investigación académica dispersados o destruidos, quedarse sin hogar y sin futuro. La capilla era pequeña e íntima, escondida entre árboles antiguos. Víctor ya estaba allí cuando llegaron, vestido impecablemente con un traje oscuro. Junto a él había un hombre mayor que Adelaide no reconoció, presumiblemente el testigo que había prometido traer. «Señorita Frost Hollow», saludó Víctor tomando su mano con gentileza. «Se ve hermosa». «Gracias», respondió Adelaide, su voz apenas audible. El vicario era un hombre amable de cabello plateado que los guió a través de los votos con dignidad tranquila. Adelaide escuchó las palabras como si vinieran de muy lejos, su propia voz sonando extraña cuando prometió amar y honrar a este hombre que era prácticamente un desconocido. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Víctor se inclinó y besó brevemente su mejilla, un gesto apropiado pero distante. Adelaide firmó el registro matrimonial con mano temblorosa, notando por primera vez el nombre completo de su ahora esposo escrito en el documento. Víctor Aldrich Coldwin, conde de Ashford. Adelaide sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un conde. Se había casado con un conde. Todas las piezas encajaron repentinamente. La ropa cara, los modales refinados, el carruaje con el escudo de armas, la forma en que hablaba de su familia y sus expectativas. No era simplemente un caballero acomodado. Era nobleza. Víctor debió notar su expresión de shock porque tomó su brazo firmemente. «Podemos hablar en privado», murmuró en voz baja. Salieron de la capilla hacia los jardines, mientras Beatrice y el otro testigo permanecían dentro conversando discretamente. El aire frío ayudó a despejar la mente de Adelaide, aunque su corazón aún latía aceleradamente. «¿Un conde?», dijo finalmente, volviéndose hacia él. «Iba a decirme eventualmente que me casé con un miembro de la nobleza. Debí habérselo dicho antes», admitió Víctor, y por primera vez desde que lo conoció, parecía genuinamente incómodo. Pero temía que si conocía mi título, rechazara la propuesta, pensando que era una broma o un engaño. Y no pensó que descubrirlo de esta manera sería peor. «¿En nuestro certificado de matrimonio? Tiene razón. Fui cobarde. Me disculpo sinceramente». Adelaide se alejó unos pasos, tratando de procesar esta información. De repente, muchas cosas tenían sentido. ¿Por qué había respondido a su anuncio de manera anónima? ¿Por qué había insistido en tanto secreto? ¿Por qué había hablado de expectativas familiares sofocantes? «Su madre», dijo Adelaide lentamente, «debe ser alguien importante en la sociedad. Y aquí está usted, casado con la hija sin dote de un profesor universitario fallecido. Mi madre es la condesa viuda de Ashford, y sí, es una figura prominente en ciertos círculos. Y usted, Adelaide, es ahora la condesa de Ashford, sin importar las circunstancias de nuestro matrimonio». El título resonó extrañamente en los oídos de Adelaide. Condesa. Ella, que apenas podía mantener su pequeña casa en Bloomsbury, era ahora una condesa. «¿Qué dirá su familia cuando se entere?», preguntó. «Estarán furiosos inicialmente. Mi madre había seleccionado varias candidatas apropiadas, todas de familias nobles con las conexiones y fortunas adecuadas, pero eventualmente lo aceptarán porque no tienen alternativa. El matrimonio está consumado legalmente, aunque no en realidad», señaló Adelaide con un rubor en sus mejillas. «Eso es entre nosotros», respondió Víctor suavemente. «Nadie más necesita saberlo». Se miraron en silencio por un momento largo. A pesar del engaño sobre su identidad,
Adelaide podía ver que Víctor era sincero en sus disculpas, y técnicamente nunca había mentido. Simplemente había omitido información crucial. Debí ser más directa en mis preguntas, dijo finalmente Adelaide con un suspiro. Asumí ciertas cosas, y usted permitió que esas suposiciones continuaran. Ambos entramos a este matrimonio con secretos, reconoció Víctor. Yo con mi título, usted con su desesperación. Tal vez la honestidad completa era imposible desde el principio. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Adelaide. Ahora cumplimos con el acuerdo que hicimos. Usted mantiene su casa y su independencia. Yo obtengo libertad de las maquinaciones de mi madre. Y ambos intentamos construir algo respetable de este matrimonio poco convencional. Adelaide pensó en su casa en Bloomsbury, en los libros de su padre, en la pensión que ahora estaba asegurada. Pensó en las alternativas que había enfrentado apenas una semana atrás. A pesar de la revelación sobre el título de Víctor, ella había conseguido lo que necesitaba, y él también. Está bien, dijo finalmente. Seguimos adelante según nuestro acuerdo original, pero no más secretos, Víctor. Si vamos a hacer que esto funcione, necesito honestidad completa de ahora en adelante. Tiene mi palabra, prometió él, extendiendo su mano. No más secretos. Adelaide tomó su mano y la estrechó firmemente, sellando su nuevo pacto de honestidad. La semana siguiente fue un torbellino. Víctor llevó a Adelaide a su mansión en Mayfair, que resultó ser significativamente más grande y elegante de lo que había imaginado. Le asignó toda un ala de la casa como sus aposentos privados, respetando su necesidad de espacio personal. La noticia de su matrimonio se extendió rápidamente por la sociedad londinense. La madre de Víctor, Lady Margaret Colwyn, llegó a la mansión 2 días después de la boda, claramente furiosa pero manteniendo su compostura aristocrática. Adelaide la enfrentó en el salón principal con la espalda recta y la cabeza en alto. Si iba a ser la condesa de Ashford, actuaría como tal. Lady Margaret saludó con una reverencia apropiada. Es un honor conocer finalmente a mi suegra. La condesa viuda la evaluó con ojos fríos y calculadores. La hija de un profesor universitario, sin conexiones, sin fortuna, sin preparación para esta posición. ¿Qué podría haber visto mi hijo en usted? Honestidad, respondió Adelaide sin vacilar, y respeto mutuo, cosas que aparentemente escasean en los matrimonios de conveniencia de su círculo social. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lady Margaret, seguido por algo que podría haber sido respeto reluctante. Tiene espina, admitió. Tal vez mi hijo no hizo una elección completamente insensata después de todo. No fue una bendición, pero tampoco fue un rechazo total. Era un comienzo. 2 semanas después, el día de su 25º cumpleaños, Adelaide se sentó en el estudio de su casa en Bloomsbury, rodeada de los libros de su padre. El señor Pemberton había venido esa mañana para confirmar que todos los requisitos del testamento se habían cumplido. La casa era oficialmente suya, junto con la pensión. Víctor entró silenciosamente, llevando una pequeña caja envuelta. «Feliz cumpleaños, Adelaide», dijo ofreciéndole el regalo. Dentro había un hermoso juego de plumas de escritura con sus iniciales grabadas en plata. «Pensé que podría continuar el trabajo académico de su padre», explicó Víctor. «He hablado con la universidad. Están dispuestos a considerar publicar sus investigaciones inacabadas si alguien calificado puede completarlas y editarlas». Adelaide sintió lágrimas picando en sus ojos. Era el regalo más considerado que alguien podía haberle dado. «Gracias», susurró. «Esto significa más para mí de lo que puede imaginar». «Estamos aprendiendo a conocernos», dijo Víctor suavemente, «y tal vez, con tiempo, este matrimonio de conveniencia pueda convertirse en algo más, algo real». Adelaide lo miró, viendo por primera vez no al extraño que había conocido en la biblioteca o al conde que la había sorprendido con su título, sino al hombre que había respetado su necesidad de independencia mientras le ofrecía seguridad. El hombre que había escuchado lo que era importante para ella y había encontrado maneras de honrarlo. «Tal vez pueda», acordó, sintiendo por primera vez desde la muerte de su padre algo parecido a la esperanza. «Pero sin prisa, dejemos que suceda naturalmente». «Sin prisa», acordó Víctor con una sonrisa genuina. «Tenemos toda la vida». Y así, en esa tarde de invierno en una casa llena de libros y recuerdos, 2 extraños que se habían casado por conveniencia comenzaron el lento proceso de convertirse en algo más. No sería fácil, y ciertamente
No sería lo que ninguno había planeado originalmente, pero tenían honestidad, respeto mutuo y la voluntad de intentar. A veces, eso era más que suficiente para construir un futuro juntos.